Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Mediterránea. Es un gusto volver a estar en alguno de estos almuerzos de trabajo. Como me parece que es particularmente importante abrir el diálogo con ustedes, trataré de no extenderme demasiado. Yo diría, para hablar de la Argentina no me voy a referir a los últimos 70 años, como de repente se ha puesto de moda decir que es el periodo de decadencia argentina. Tampoco voy a ser responsable a Cristóbal Colón de nuestros problemas, como algunos, si siguen avanzando, parecen sugerir. Quiero tomar un periodo corto, un periodo de 8 años, porque tiene la particularidad que abarca dos administraciones distintas y tienen una cosa en común: el absoluto estancamiento de la economía argentina. Miren, ¿qué pasó en esos últimos 8 años? El gobierno precedente tuvo 2 años de crecimiento del producto, 2 años de caída del producto, de la producción, para que se entienda más fácil, y un promedio de 0% en términos per cápita. Los 4 años siguientes, contando que ya los datos de este año más o menos están previstos y hay acuerdos sobre cómo terminará el año, hubo 3 años de caída del Producto Bruto y un solo año de suba, que fue el año 2017. Y el promedio de la situación de ingresos en términos per cápita es de una caída del 5%. Síntesis: 8 años con predominancia de años en los cuales cae el producto, muy pocos años de suba, subas muy menores que no alcanzan a compensar las bajas y, en definitiva, una caída de los ingresos promedio de la población del orden del 5%. Si esto es así, no hay ninguna razón para sorprenderse de cómo han evolucionado algunas variables sociales. No hay razón para sorprenderse de que el gasto social haya tenido que aumentar ante la presión de la demanda de algunos sectores de la sociedad. No hay sorpresa en el sentido de que no se haya creado puestos de trabajo, ni en blanco ni en negro. No hay sorpresa es que no haya habido un aumento de las inversiones en una economía capitalista, como afortunadamente es la nuestra, no exitosa, pero capitalista en definitiva. La inversión viene cuando hay demanda. Y en esa economía estancada, con atraso de tipo de cambio en varias oportunidades, como señaló Marcelo Capello, con caídas del salario real, normalmente no hay ni demanda para el consumo ni demanda para las exportaciones, y en consecuencia las únicas pocas inversiones que hubo en el país tuvieron que ver con decisiones de gobierno, ya sea de inversión directa en materia de obra pública, ya sea de subsidio de algunas actividades. Ejemplo, ha habido inversiones en energía eólica, bienvenida la energía eólica obviamente, pero aclaremos que no fue hecha en condiciones de mercado, sino con subsidios, con contratos que en algunos casos tienen 10 o 15 años de antigüedad. Entonces, además, en todo ese proceso, la tasa de inflación superó siempre los 2 dígitos y además en los últimos años ha venido acelerándose. Entonces, ¿qué es lo que un economista que no conozca Argentina puede tratar de indagar frente a esta situación de estancamiento en un mundo donde al revés ha habido condiciones de crecimiento,
donde la tasa de interés internacional ha sido de las más bajas en 100 años, esto es, grandes oportunidades para invertir. Es decir, ¿qué hay detrás de esa situación de estancamiento? La primera cosa que un economista tendría que explorar es, bueno, este es un país con los clásicos factores de la producción, los que se aprenden en el primer año de economía, recursos naturales, recursos humanos y capital, con factores de la producción muy escasos. Evidentemente no crece porque no puede. Claro, en cuanto avanza un poco más, el economista se da cuenta que es todo lo contrario. Argentina es un país con una tremenda dotación de factores productivos, no solo los que ha tenido siempre, sino con algunos factores de la producción adicionales. Los que ha tenido siempre, ustedes lo saben, son las ventajas en materia del sector agropecuario, en materia del sector agroalimenticio, esta idea de que Argentina puede producir alimentos para 350 millones de habitantes, pero como decía antes, a partir del año 2007 con un plus, y el plus tiene que ver con básicamente con cambios tecnológicos en Estados Unidos, el fracking, que permite hoy hacer explotable una de las reservas del mundo, por lo menos de las conocidas más importantes en materia de petróleo y gas. Y cuando digo más importantes, quiero decir segundo o tercer lugar a nivel mundial, según las estimaciones del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Eso no estaba hasta el 2007, hoy está. Y además, un cambio geopolítico, básicamente la presencia de China en el mundo, un país con una complementariedad en términos de demanda muy fuerte con Argentina, que ha hecho que aquellas producciones que tradicionalmente sabíamos que ya teníamos, hoy se valorizan de una manera distinta. En la crisis anterior, en la crisis del 2001-2002, la soja rondaba los 200, 220 dólares la tonelada. Hoy todavía es del orden de entre 330 y 350, después de haber pasado en promedio por valores más cercanos a los 400, y me olvido de los picos excepcionales que llegaron a 600. Es decir, en materia de recursos naturales, Argentina tiene más posibilidades de explotación de algunos bienes que los que tenía antes. Podría agregar el litio y el conjunto de metales que forman parte de las tierras raras, que también tienen una gran demanda en los mercados internacionales, son más chicos, obviamente, el impacto que lo que se deriva de Vaca Muerta, pero que también son nuevos recursos que siempre estuvieron, pero que por razones de demanda o por razones tecnológicas, en definitiva, no eran económicamente explotables. Hoy todo eso está en la mano. Recursos humanos. Argentina tenemos hoy alrededor de entre 7 y 8 millones de personas que están o desocupadas, o subocupadas, o hacen changas, o directamente no han salido al mercado de trabajo. Un solo dato, por ejemplo, Argentina tiene una población económicamente activa inferior al promedio de América Latina. Esto quiere decir que gente que está en edad de trabajar ni siquiera aparece por el mercado de trabajo, y no aparece sencillamente porque no hay condiciones, buscar trabajo cuesta, y no hay condiciones y posibilidades más o menos razonables de encontrarlo. De manera tal que Argentina, que en los anuarios internacionales aparece como un país que tiene lo que se llama un bonus demográfico, es decir, algo que le juega a favor. ¿Por qué? Porque tiene más gente en edad laboral. Resulta que ese bonus demográfico no lo aprovecha y tiene entre 7, vuelvo a decir el número, y 8 millones de personas que podrían estar trabajando en lugares distintos,
algunos seguramente con una productividad mucho mayor, otros apenas con pequeñas mejoras de productividad por problemas de formación profesional, de educación, pero siempre con mejoras de productividad que son algo absolutamente esencial cuando uno está hablando de crecimiento. Entonces resulta que recursos naturales sí, y más todavía, recursos humanos en cantidades potencialmente muy importantes, faltará capital. A lo mejor falta capital. No. ¿Saben cuánto se fue de Argentina en una época de manera ilegal porque había un cepo? En otra época, en los años recientes, de manera totalmente legal porque está permitido. En 10 años se fueron 107.000 millones de dólares. 47.000 millones en los 6 años precedentes, en los que van del 2010 a finales del 2015. 60.000 millones en los últimos 3 años. El cuarto todavía no se puede incluir, ahí los datos no están. El último dato que yo conozco serio es el del mes de enero de este año, donde se volvieron a ir otros 2.000 millones de dólares. De manera tal que el argumento de que ese estancamiento en un mundo que crece, en un mundo de tasas de interés bajas, en el mundo de precios de las commodities altas y demás, no puede estar ligado a un problema de insuficiencia de factores de la producción. Los factores de la producción están. ¿Y entonces qué? Bueno, entonces habrá sido la política económica. Esto es el camino que racionalmente seguiría un economista. El problema será la política económica. Y resulta que tampoco, porque cuando explora un poco se encuentra con que no era la política económica, sino que eran las políticas económicas, porque en ese periodo de 8 años hubo 2 políticas económicas absolutamente distintas, incluso opuestas entre sí. Intervencionista la primera, de alta presión tributaria, de una concepción de que uno puede repartir lo que no produce, la primera, y la segunda, una de clara dominancia financiera. Lo que importa son solo las finanzas, el resto carece de toda relevancia. Con problemas de desatención más allá del discurso en materia de inversión, la mejor prueba es que salieron 60.000 millones de dólares, con una ortodoxia que Argentina probó muchas veces y nunca le dio resultado. Entonces, resulta que ahí sí empieza a aparecer la explicación. La razón está en un péndulo que se mueve entre extremos que no son capaces de reconocer que tanto en ortodoxia como en heterodoxia en materia económica hay cosas malas y hay cosas buenas, y que lo que uno debe hacer es intentar de rescatar de cada uno de esos sistemas aquellas partes que son buenas en términos de crecimiento y hacer una síntesis como algunas veces, pocas, pero algunas veces Argentina ha tenido. Pero el problema económico, explicado por esto, por este péndulo entre los extremos, no es solamente un problema económico, es también un problema de orden político. Es un problema de orden político porque quienes han estado detrás de esas formulaciones de política económica se han comportado en materia institucional, entendido en el sentido amplio de la palabra, se han comportado en materia institucional con muchas cosas parecidas. Por ejemplo, el sentimiento de que el que gana una elección toma todo.
aunque sea minoría, aunque haya tenido 30, 35% de los votos, el concepto es el que gana toma todo. Y en consecuencia, a partir de esa concepción, no está en condiciones ni en voluntad de convocar a un gobierno de concertación, a un gobierno de coalición, al estilo de los que existe en todas las democracias del mundo que funcionan. Pero el toma todo no es lo único, es además el toma todo para siempre. Porque la idea es la continuidad, inmediatamente de tomar el poder se empieza a hacer el cálculo si va a durar 20, 25, 30 años. Después la realidad, por supuesto, se encarga de demostrar que esto no es así. Pero el planteo inmediatamente es por cuánto tiempo esto va a durar, cómo nos sucedemos, etcétera, etcétera. Detrás de esto está la idea de apoderarse de instrumentos del Estado. Y en esto los dos últimos gobiernos se comportaron igual. Los dos últimos gobiernos pretendieron quedarse con la mayoría en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué hablo del Consejo de la Magistratura? Lo sabemos, porque es nada más y nada menos que el organismo que designa a los integrantes del tercer poder del Estado. Y los dos, a pesar de ser minoría, decidieron que tenían el derecho a ser mayoría. Algunos en algunos años pasados, otros en un suceso ocurrido en el curso de, creo, finales del año pasado o principios de este año. Entonces, a políticas económicas extremistas hay que agregar conductas político-institucionales que violan los principios más elementales de una democracia que funciona. Ustedes tendrán todo el derecho a decirme, bueno, sí, ok, ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué es? La opción que tenemos por delante es saber si simplemente continúa el rumbo con uno o con otro, y probablemente paguemos el precio del estancamiento. Estancamiento significa no solo estancamiento absoluto, sino estancamiento relativo. Nadie nos espera. Capello mostraba el caso de Chile, pero el de Chile es el más prolongado, pero prácticamente toda América Latina, con excepción, o por lo menos América del Sur, con excepción obviamente de Venezuela y con excepción de la otra gran economía que ha pasado por graves problemas políticos en los últimos años, el resto, sobre todo los países del Pacífico, están en un proceso de expansión. Paraguay, Uruguay, también en procesos de expansión importantes. Con lo cual, uno no solo se atrasa en términos absolutos, sino que además se atrasa en términos relativos. En un país donde no hay mayorías, y eso lo decidirá los ciudadanos en el momento del voto, pero creo que la mayoría piensa que no va a haber, valga la redundancia, mayorías en las cámaras, gane quien gane. En un país donde se dan esas condiciones es absolutamente imprescindible la creación de consensos básicos, de un gobierno que uno puede llamar, sin que suene grandilocuente, de unión nacional que no es lo mismo que unanimidad. La unanimidad difícilmente se alcance y tampoco creo que sea necesariamente buena. Un gobierno de unión nacional capaz de movilizar algunos consensos básicos y para ubicarnos lo más cerca posible a lo que son buena parte de los intereses de todos ustedes, pero también creo los de toda la sociedad, cómo movilizamos esos recursos que están ociosos. Los recursos están, los naturales, los humanos, los capitales. El país ha demostrado, además, en la post-crisis del año 2001, que es capaz de consensos.
Lamentablemente, los consensos son a veces demolidos desde muchas columnas, de muchos opinadores y demás, como si fueran algo negativo. E incluso cuando no pueden hablar negativamente dicen, pero eso no existió en Argentina. Sí, señores, eso existió y no hace 2 siglos. Eso existió después de la crisis del 2001. Si la sociedad argentina, con un enorme esfuerzo, fue capaz de salir de esa crisis, fue precisamente porque hubo consensos entre 2 partidos, los más tradicionales y mayoritarios en Argentina, pero con la participación de muchos otros partidos, con una participación del empresariado, de los sindicatos y demás. Sí es posible hacer consensos, sí es posible movilizar esos recursos que hoy están absolutamente ociosos, y la única manera de equilibrar las cuentas de manera duradera es a través del crecimiento. Me temo que cuando la ortodoxia le agarra el ataque del ordenamiento fiscal por la vía de la recesión, a lo único que se llega es a la recesión siguiente, y de la siguiente a la siguiente. Lo que yo, el otro día hablando con la gente del Fondo Monetario, me permití llamar, me preguntaban ¿y cómo la ve? Y la veo en el curso griego. ¿Y qué es el curso griego? El curso griego son 10 años después de haber empezado el programa, Grecia no alcanzó el nivel del Producto Bruto del día 1, en el interín perdió recursos humanos muy valiosos que migraron en razón de una recesión permanente, logró el equilibrio fiscal en el 9º año, el equilibrio fiscal total, no simplemente el primario, y eso sí, tiene 3 veces la deuda que tenía en el día en que empezó la crisis. Entonces, la ortodoxia sin crecimiento conduce a esto, pónganle ustedes el nombre que quieren, el curso griego o lo que sea, es decir, el único antídoto para las situaciones de desequilibrio fiscal y antídoto duradero es la movilización del trabajo, la movilización de la producción y la movilización de esos 3 datos fundamentales de la economía que no son contrarios entre sí, sino que son absolutamente complementarios. Donde hay consumo, hay mejores posibilidades de exportación, porque, y ustedes lo saben, uno descarga sobre el mercado interno costos fijos y es competitivo a costos directos. Consumo y exportación van de la mano, y si consumo y exportación van de la mano, también de la mano con las inversiones, porque ahí es donde hay rentabilidad y donde hay razones para invertir. Yo estoy convencido, además, que Argentina no solo puede, con estos datos que cualquiera puede chequear, sino que debemos, porque hay más de 30% de los argentinos que están en una situación insostenible y con una tendencia al crecimiento. No tenemos derecho ni hacia adentro ni hacia el mundo que un país con la dotación de factores que tiene Argentina viva en recesión permanente. Gracias. Bueno, creo que vamos a las preguntas. Vamos a abrir ahora a preguntas de la audiencia. Por favor, insisto en la brevedad, precisión y que sean concisos en la pregunta. Vamos a empezar aquí adelante. Doctor Labaña. Sí. Yo lo escucho atentamente en el aspecto político. No sé, yo lo escucho, pero el resto no. Disculpe. Decía que lo he escuchado como todo muy atentamente en el aspecto de lo que usted ha señalado. Y antes, el economista Capello dijo que había que ver una tercera alternativa, porque parece que no funcionaba ni la anterior ni la actual. Pareciera que señalaba un rumbo, pero no sé si entendí bien. Pero mientras usted hablaba, yo lo imaginaba presidente de la República. Yo lo imaginaba. Y cuando se es presidente,
no solo hay que ocuparse de la economía. Por supuesto. Y también, si es presidente, la Constitución lo faculta a indultar. Así es. ¿Y usted indultaría a condenados por la corrupción? No, terminantemente no. Dije hace poco tiempo que el tema de la corrupción y la justicia consiguiente que todos esperamos no tienen que ser objeto de una campaña, y mucho menos de una presión mediática. Esto no significa que uno no deba ocuparse de la corrupción. Por supuesto que cualquiera tiene que tener un programa, tiene que tener medidas, tiene que tener equipos y demás para enfrentar esto, que es un flagelo que existe en muchos lugares. Pero como tema conceptual, los casos individuales, los presentes, los futuros de los futuros, esos quedan en manos de la justicia, sin intervención posterior, ya que usted pregunta estrictamente sobre el último eslabón posible, sin eso. Licenciado Labaña. No sé. Acá estoy. Román Lejman de Infobae. Buenas tardes, sí. ¿Cómo le va? Uno puede pensar que la introducción que hizo en este almuerzo van a ser los ejes de su próxima campaña electoral. Es decir, no. El gobierno de unidad, plantear que oscila entre el estatismo, populismo y la aplicación de medidas de mercado. ¿Iría por ahí su campaña electoral? A ver, ya que de su pregunta y de la anterior puede haber alguna confusión. ¿En carácter de qué estoy acá? Más allá de la invitación y de ser economista y demás, estoy en carácter de alguien que está absolutamente convencido de que ya llevamos un enorme riesgo de una colisión, de un choque mayor, si no cambiamos las conductas, y que hay que crear consensos sobre los peligros que se corren, y para evitar tener que elegir entre dos alternativas donde yo no hago cuestiones personales, no hago cuestiones ideológicas. Digo, son dos alternativas que fracasaron, por lo menos en su manera original en que fueron concebidas. Entonces, mi tarea el día de hoy, y de muchos de los que me acompañan, con los cuales estamos trabajando, es cómo creamos consensos por encima de las banderas partidarias, o sea, pensando estrictamente en una coalición de gobierno y demás, para poder hacer algo distinto y para hacerlo con rigor, con seriedad, con consistencia. Ese es, al día de hoy, mi papel. De manera tal que no le puedo contestar sobre la campaña, porque no estoy en campaña. Es el futuro, usted sabe que sobre el futuro es difícil. Doctor Labaña, buenas tardes. Sin ser naif y buscando esto que estábamos hablando de la coalición, ¿cuál es el camino sabiendo el nivel de conflictividad y diferencias ideológicas y partidarias que tenemos en nuestro país? ¿Cuál sería el camino, por lo menos el arranque? Yo creo que hay sectores del justicialismo, hay sectores del radicalismo, hay el socialismo, ya con acuerdos ya hechos en dos provincias, en Santa Fe y ahora en Córdoba. Hay expresiones políticamente más pequeñas, pero con toda una tradición, con toda una historia muy positiva, como es el desarrollismo, y la sociedad civil. En esta acción que yo tengo, si ustedes leen los diarios, habrán visto que hay distintas personas o personalidades de la sociedad civil que se han acercado, coincidiendo con esta idea del consenso y demás. Algunos nombres están en los diarios, porque ellos decidieron darlos, otros han quedado en reuniones privadas, no soy yo el que lo tiene que dar. Pero esto es una composición de una unificación de criterios entre
sectores de los dos partidos políticos mayoritarios, algunos de los otros que cité, y una parte muy importante, tiene que ser muy importante, si se logrará o no, el tiempo dirá, de la sociedad civil, que tiene que asumir la responsabilidad, porque no le basta simplemente decir estamos preocupados. Ya pasó el momento de decir estamos preocupados, porque las cosas malas ya ocurrieron. Piensen ustedes que a todas las cosas que acá se dijeron, pero ni Capello ni yo además nombramos uno, que hoy además tenemos de vuelta una deuda externa extremadamente importante, que hace que en el año 2021 y 2022 haya vencimientos por 42, 43 mil millones de dólares. ¿De dónde? ¿Quién puede creer que en una economía estancada van a aparecer esos recursos para pagar? Entonces, de vuelta vuelvo al curso griego. Viene la renegociación. Y después de la renegociación viene otra renegociación, y en sucesivos periodos se termina generando una espiral hacia abajo, cuando acá lo que hay que tratar de crear es un círculo virtuoso, es decir, una espiral hacia arriba, que es del único lugar de donde pueden salir recursos para cumplir con las obligaciones que tenemos, alargando plazos, en fin, todas las cosas que son habituales en el mundo. Siguiente pregunta. Licenciado, acá. Quería hacer una pregunta. En la Argentina todos los economistas, cuando están fuera del poder o del gobierno, tienen la solución. Cuando ingresan, no se soluciona, y cuando se van, vuelven a tener las soluciones. ¿Por qué pasa eso? Mire, ¿sabe qué? Argentina tenemos todos una mala costumbre, que es mezclar. Realmente no vi dónde estaba el que... ahora sí. Ahora no sabía para dónde enfocar. La mala costumbre de mezclar todo sin evaluar. ¿Por qué cuando alguien habla no le preguntamos, o nos preguntamos, y si no nos acordamos, agarramos ahora el aparatito y googleamos un poco, y nos preguntamos cuando le tocó actuar, donde sea, ahora estamos hablando de economía y de política, pero puede valer para la medicina, donde sea. Cuando le tocó actuar, ¿qué hizo y cómo salió? ¿Qué dejó atrás? Porque si no, todo vale igual, ¿se da cuenta? Entonces yo sugiero, apliquemos esa regla y cada uno sacará después sus conclusiones. Miren, yo estudié en el exterior con un economista que después terminó siendo el primer premio Nobel de Economía. Ustedes saben que el Nobel de Economía no existía, existe más recientemente, es el único post-Nobel que se ha creado, que decía: el éxito o el fracaso de un ministro, de un presidente en materia económica se mide por el margen de maniobra que le deja a quien le sucede. Si cuando usted se va deja un margen de maniobra mayor, probablemente uno tenga que decir, bueno, algo habrá salido bien, algo habrá hecho bien. Y si es menor, ejemplo ahora es menor porque se ha agregado esto que decía recién, la deuda, además de la inflación, el estancamiento, que son cosas más o menos comunes, ahora además está la deuda. Entonces, apliquemos, me parece, este criterio de comportamiento. ¿Cómo se mide en economía si es mejor o si es peor? Hay 5 o 6 variables, Capello las fue señalando todas: nivel de crecimiento, superávit o situación fiscal, situación de la cuenta en dólares, la cuenta corriente y el balance de pagos, situación de deuda, distribución del ingreso, pobreza. Miren eso, ponen el nombre del que está hablando y marcan. O incluso a veces no pueden marcar nada, porque a veces hay algunos
de estos que más espacios mediáticos ocupan, que cuando se los invitó a asumir el Ministerio de Economía no se animaron. Entonces, hay una regla, pero hay que acordarse que no se animaron. Entonces digo, son las reglas que me permito sugerir. Doctor Lavagna, aquí, a su derecha. ¿Cómo romper este círculo de tasas altas para contener el valor del dólar y dólar que crece en su cotización cuando estas tasas bajan aún con valores altísimos, 50% para arriba? Mire, en lugar de contestar a título personal, tomo lo que dijo hace unos días un economista también, más o menos de mi generación, más cercano incluso a lo que puede ser la derecha o la ortodoxia económica, que lo que puede ser mi posición. Juan Carlos de Pablo dijo, este jueguito entre la tasa de interés y el dólar termina mal, muy mal. Y cierro comillas. Pero se revierte con un programa económico integral, justamente de vuelta. Explíqueme por qué Argentina tiene que tener 48% de su parque industrial parado. Tiene que tener esas 7, 8 millones de personas paradas, semiparadas o de bajísima productividad. Explíqueme por qué. ¿Cuál es la razón? Lo que uno tiene que hacer es movilizar eso, justamente. Sí, buenas tardes, Enrique Humbert de la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Le quería hacer una pregunta, reflexionando sobre los 8 años de caída de la economía que usted aclaraba en términos netos, la situación del 20% de las pymes se consideran que están hoy en situación muy delicada. Esa situación puede llegar a generar un conflicto social. En algún momento usted decía, más allá de lo político, viene el tema de lo social. 200.000 pymes en estado crítico, estamos hablando de probablemente alrededor de 1 millón de empleos. Y más allá de las buenas noticias que nos tratan de dar del gobierno, la situación es que probablemente dentro de un par de meses, por lo que estamos leyendo todos los días en los diarios aparte, ¿no? Ya no es un tema pyme, es un tema de grandes empresas, el tema del empleo. La pregunta sería, concretamente, señor Lavagna, ¿cuáles serían las acciones concretas en caso que a usted le toque la responsabilidad de llevar adelante este país? ¿Qué haría por el sector productivo y el desarrollo de las pymes, teniendo en cuenta el rol de las pymes, tomando el 70% de la mano de obra? Esa es la pregunta. Mire, a ver, primero una aclaración. Ninguna medida que uno tome, si no está en el debido contexto, termina dando los resultados que uno puede esperar que dé. La macroeconomía, que no es necesariamente lo que los que tienen la suerte de no ser economistas tienen por qué entender en detalle, es como un mecanismo de relojería. Cada medida mueve, es una ruedita que mueve otra, que mueve otra, que mueve otra. Entonces, en economía lo que importa es el conjunto. Pero hagamos de cuenta que salimos del criterio del ajuste permanente y vamos al criterio de la movilización de recursos. Que esta es la gran diferencia, ajuste o movilización de recursos. Bueno, ahí le contesto no con lo que yo haría, sino le contesto con lo que hice. Si ustedes hacen un poco de memoria, en el año 2004, estando en el Ministerio de Economía, nosotros propusimos al Congreso y la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad el impuesto cero a las empresas PYME que reinvirtieran utilidades. Cero, sin pasar por ninguna ventanilla de esas que requiere gastos, genera complejidades y a veces hasta genera alguna cosita que no debiera existir. Simplemente el contador que hoy liquida los impuestos de una manera, lo liquidará de la otra, en este caso con cero, si es que hay reinversión de utilidades,
Y después al organismo de control, llámese AFIP o como se llame, le quedarán el atributo que siempre tiene de verificar si esto es correcto o no. El 0 impuesto a las ganancias para la empresa PYME me parece que es algo absolutamente fundamental, sobre todo en el momento del arranque del proceso económico que hoy está estancado. ¿Sí? Eso se hizo una vez, eso se puede volver a hacer. No se terminó la ley porque en el interín se produjo el cambio en el Ministerio de Economía en diciembre del 2005 y en el 2006 optó porque el Senado no aprobara lo que ya había sido aprobado, como digo, casi por unanimidad en diputados, y ahí quedó. Pero eso está ahí, se puede volver a hacer, se debe volver a hacer, porque la situación, usted lo describió bien, la situación en que llega la empresa PYME al momento de salida de la crisis, y ese momento llega más o menos en algún punto del año que viene, es una situación extremadamente difícil, como usted la describió. Doctor, buenos días. En mis 40 años, que tengo muy poco conocimiento político, solo 20 años de conocimiento en la empresa familiar, la pregunta es, ¿por qué volver a repetir y hacer lo mismo? Usted dijo, tenemos que buscar una tercera opción, como ya se hizo en su momento con Duhalde. ¿Por qué volver a tener que buscar una opción y no apoyar al papá que hizo el ajuste, que sacó al nene de la droga, del alcohol, del juego, que trata de meter preso a Momo y que está buscando tener un país más globalizado, donde creo que la salida son las exportaciones? ¿Y quién es el papá? No alcanzo a entender No, es sobre el tema de lo de Momo, por eso dije el papá. ¿Sabe lo que es Momo? Sí, sé. El juego satánico. Bueno, sí, pero a ver, ¿cuál es la realidad? Llevamos 8 años de crisis. Ahí no encuentro nada que sirva precisamente para ir en la línea que usted decía. Todo el mundo puede cambiar, pero la verdad, promesas, todos sabemos que hay muchas. Entonces, esa es la particularidad interesante que tienen estos 8 años. Por eso, como dije, no fui ni a los 70 ni a Cristóbal Colón. Tomé los 8, porque tienen la ventaja de que permiten comparar políticas, personalidades, valores, etcétera, etcétera, que son totalmente distintos, pero que a los fines de la mayoría de los argentinos, de las empresas, sobre todo las pymes y demás, el resultado ha sido negativo, punto. Entonces, me parece, pero alguien puede pensar que no, alguien puede querer continuar por el camino 1, por el camino 2, no soy yo el que le va a decir puede hacer, es decir, en democracia lo podrá hacer. Personalmente creo que hay que generar una alternativa, otros consensos, otras conductas. Mire, le voy a dar un ejemplo. Angela Merkel en Alemania ganó la última elección muy exitosamente. Le faltaban 3 diputados para tener la mayoría. 3. Como le faltaban esos 3 diputados, tuvo que hacer una coalición. Y no la hizo con un partido chiquito, que los hay. La hizo con el SPD, los socialistas, que era el segundo partido que salió. Le dio el cargo de vicecanciller, o sea, el primer ministro, el cargo máximo es el canciller, vicecanciller. Y aplicó la principal medida de política económica que estaba en el programa del Partido Socialista, que era fijar un salario mínimo en Alemania, que en Alemania, a diferencia de otros países de Europa, no existía. Entonces, fíjense ustedes la magnitud de la apertura, desde el cargo formal que le da hasta aplicar una medida fundamental en materia económica. Ahora, como nosotros somos muy vivos, y a veces parece como que nos pasamos de vivos, nosotros decidimos que con 35% se puede gobernar sin hacer alguna coalición, se puede pretender manejar el Consejo de la Magistratura, se puede pretender designar miembros de la Corte por decreto, y no, mire, no es así. Perfecto.
Últimas 3 preguntas. Licenciado, soy Bernardo Vázquez, del Cronista, acá. Son todos de derecha acá, porque la izquierda está muda, ¿eh? Bueno, yo voy anotando el nombre incluso de algunos amigos periodistas. Le quería preguntar, hoy por la mañana se reunió con el gobernador de Córdoba, Schiaretti. Queríamos saber un poco de qué han hablado. Ha circulado la versión que Schiaretti planteó un escenario de paso en el que usted podría estar incluido y que recién, a partir de, o en junio, se podrían llegar a definir los candidatos. En un ratito va a haber una llamada conferencia de prensa donde van a estar todos sus colegas también. El tema es muy puntual, con gusto me quedo con su pregunta y la contesto ahí. Pero usted ya parece que tiene mucha información. Mi respuesta así, muy breve al tema, después podemos ver detalles, mi tarea es, como dije hace un rato, trabajar por los consensos. Bien, sí. Segunda pregunta acá. Sí, acá. Mucho gusto, Carla Becerra, de Becerra. Acá, está el pone la luz, te mata. Carla Becerra de Becerra, le decía mucho gusto. Bueno, un poco se adelantó la pregunta y iba en esa línea de que me da la impresión que cada vez que usted se ha manifestado está por el consenso, mucho más que por unas internas o unos pasos en su caso, en el eventual caso que sea candidato o precandidato. ¿Por qué insiste en el consenso, más teniendo en cuenta lo sucedido en Cambiemos en Córdoba? ¿Uno qué hace? ¿Pone el carro adelante del caballo o al revés? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay cosas que tienen un orden natural. Si de lo que se trata es de juntar las voluntades de porciones de partidos políticos distintos, la designación de quien sea candidato o candidata viene después de haber fijado los consensos y no porque se hizo alguna elección en alguno de los fragmentos que van a integrar ese consenso. La lógica es, uno hace los consensos y después define. Ese es el tema y no tiene nada que ver ni con actitudes, no sé, de sentir superioridad o cosas por el estilo. Es la naturaleza propia de las cosas. ¿Qué pensaría cualquier sector a quien le vienen y le dicen, venga para los consensos, pero el candidato ya lo tenemos? No, es al revés. Primero los consensos. Tenemos una pregunta más a la izquierda del salón, licenciado. Última pregunta. A la izquierda, por fin uno. Acá del lado de la izquierda. Pero que además de este lado se ve mejor, de donde no se ve nada es de acá. Labaña, usted habló de desarrollar y movilizar los recursos de la producción para terminar con el desequilibrio fiscal. Con otras palabras, es más o menos lo que pretendía Cambiemos cuando decía que el crecimiento iba a solucionar parte de los problemas que tenemos. La pregunta es, concretamente, ¿cómo se hace para movilizar esa producción y para corregir el desequilibrio fiscal? Mire, yo disiento con su diagnóstico. Yo la verdad que de la palabra crecimiento hace largo rato que no escucho del lado del gobierno nadie que hable. Solo escucho ajuste. Pero bueno, no importa, estos son apreciaciones que cada uno puede tener. Vamos a la pregunta así concreta. A ver, ¿en qué consiste la macroeconomía? Ese mecanismo de relojería, en cómo uno ordena los precios de la economía. ¿Cuáles son los precios de la economía? El salario, la masa salarial, que es una composición de salarios, pero de puestos de trabajo, la tasa de interés, las tarifas, el tipo de cambio,
Uno tiene que ordenar todo eso que se llaman precios relativos. ¿Por qué se llaman relativos? Perdón, a lo mejor le explico a usted, y usted es economista a lo mejor, pero es para los que no son economistas. Son relativos por eso, porque lo que importa no es dónde estén en valor absoluto, sino unos con otros. En una economía, Capello lo señaló claramente, donde el salario real baja, donde la ocupación no solo no sube, sino que baja, o sea, que baja la masa salarial, donde el tipo de cambio no se adecúa a tiempo y cada tanto el mercado le arranca al gobierno una modificación. Bueno, por eso no hay crecimiento. Y una tasa de interés ubicada en la estratosfera, el operador económico que tiene alguna capacidad de movilizar capitales, mira y sabe dónde tiene que ir. Tiene que ir a la especulación financiera. No va a ir a la demanda. No va a ir a las exportaciones si el tipo de cambio no da. Tiene que apuntar allí donde le dan rentabilidad. Y la rentabilidad se la están dando con la tasa de interés. Siempre atento para huir antes del siguiente acontecimiento cambiario. Pero eso es lo que se hace. Entonces se le cambian de nombre a los instrumentos, las LEVAC no son más LEVAC, ahora son LELIC, y a lo mejor en el futuro se llamarán LULUS o lo que sea, digo. Ahí está la rentabilidad. Fíjense ustedes que en las últimas, ¿cuánto? A partir del 6 de marzo, la tasa de interés subió 20 puntos. Que un banco central suba 20 puntos en el mundo, no debe haber muchos antecedentes. Entonces, lo que hay que hacer para arrancar es reordenar los precios relativos. Si quiero más consumo, ¿qué hago? ¿Bajo el salario? No. ¿Empujo para que haya menos empleo? No, hago lo contrario. Si quiero exportaciones, ¿qué tengo que hacer? Tener consumo, porque es lo que me permite descargar los costos fijos, pero además tener un tipo de cambio adecuado. ¿Y qué hago? ¿Dejo la tasa de interés en las nubes? No, la tasa de interés la tengo que bajar relativo a los demás. Ese es el mecanismo por el cual uno moviliza los recursos cuando los recursos están. Y yo traté de explicar justamente en la exposición que los recursos están. La cuestión es hacerlo y que la sociedad lo entienda. Mire, los gobiernos lo único que pueden hacer es balizar el camino, marcar una senda. Si la sociedad no lo entiende, le desconfía, no le cree o lo que sea, la mejor política económica no va a dar resultado. Lo que pasó en el 2002, donde la crisis era infinitamente mayor que hoy, estábamos hablando de caídas del Producto Bruto del 22, 23%, ahora estamos hablando de 5%, no es que 5 sea poco, 5 ya es una barbaridad en una economía en el mundo, imagínense lo que es arriba del 20%. Lo que pasó es que el gobierno balizó política y económicamente las cosas, políticamente por los consensos, porque armó consensos, el diálogo argentino, la participación incluso de los diferentes credos y demás, y balizó una política económica distinta a la que le proponía el fondo y a la que se venía ejerciendo hasta ese momento. Y la sociedad le creyó y hizo el esfuerzo, porque el esfuerzo fundamental lo hizo la sociedad. De manera tal que es uno de esos casos donde, bueno, ganamos todos porque actuamos todos juntos. Muchísimas gracias, licenciado Roberto Labaña. Lo invitamos a permanecer arriba del escenario un momentito más para entregarle un recordatorio por su visita. Invitamos a la entrega a María Pía Astori, presidente de Fundación Mediterránea, junto con el Consejo de Administración de la entidad. Luego voy a invitar a los colegas periodistas a acercarse a este sector, a la derecha del escenario, debajo de la pantalla, donde será la conferencia de prensa de Labaña.
Tratemos de que no se hunda. No. Acá al lado. A todos los invitados en general, agradecerles que hayan asistido a un nuevo almuerzo de trabajo. Nos estaremos encontrando en el próximo evento, debidamente avisado, como siempre, por Fundación Mediterránea. Nuevamente a los colegas periodistas acercarse a la derecha del escenario, que Roberto Labaña brindará la conferencia de prensa con todos los medios.